Buen día, yo soy Ivana Gallegos. Voy a explicar lo que es la regla de fases, donde tiene como objetivo calcular el número de variables intensivas e independientes para definir el estado termodinámico de un sistema con múltiples componentes y fases. Su expresión va a ser la de grados de libertad, donde se necesitan números de componentes menos el número de fases más 2 menos el número de reacciones más el número de relaciones, que por ejemplo en las sales serían las condiciones de electroneutralidad. Como primer ejemplo, tenemos un sistema termodinámico de múltiples fases y componentes. Aquí tenemos tres componentes, una sola fase, acuosa, sin reacción y sin relación, donde nuestra expresión nos va a dar cuatro variables intensivas e independientes. Hay que identificar cuáles son esas variables. Las dos primeras siempre van a ser temperatura y presión, ya que estamos hablando de un sistema termodinámico. Las siguientes van a ser las de composición. Serían las de concentración, ya que queremos saber qué tan diluidas están esos componentes en la disolución. Entonces, como unidad de concentración tenemos la de fracción molar, la de sacarosa y la de la ribosa. La del agua no es de ubicar, ya que al sumarlas van a dar igual a 1. En el siguiente sistema tenemos también tres componentes, solo que en dos fases, ya que las sacarosas tienen fase acuosa y sólida, sin reacción y sin relación. La expresión nos va a dar tres variables, las cuales va a ser temperatura y presión. La de fracción molar de ribosa va a ser tomada en cuenta y la de sacarosa no, porque la de la sacarosa se encuentra en equilibrio sus dos fases. Por ende, ya hemos conocido lo que es la concentración. Es una concentración saturada, entonces no necesitamos colocarla como variable. Como segundo ejemplo tenemos ya utilizando todas las variables de la expresión, dándonos como sistema inicial el amoníaco gaseoso, a que al reaccionar con el tiempo nos va a dar este sistema de equilibrio, que va a conformarse por los productos, nitrógeno molecular y hidrógeno molecular, más los residuos del amoníaco inicial del sistema principal. Este sistema es el que vamos a tomar en cuenta para la expresión, donde tenemos tres compuestos, tenemos una fase, una reacción, que es la que se utilizó en el equilibrio, y una relación. La relación es la que tenemos que identificar. Esta se ve en las cantidades del producto, ya que esta salió del amoníaco inicial, donde tenemos 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, que como relación se va a interpretar que su fracción molar del hidrógeno molecular va a ser igual a 3 veces más de la fracción molar del nitrógeno molecular. Eso quiere decir que si tenemos una relación y la vamos a ubicar en la expresión, dándonos dos variables, la temperatura y la presión. Como último ejemplo tenemos el del agua, un sistema termodinámico del agua, donde va a ser explicado posteriormente en un diagrama de fases. Y vemos este sistema donde tenemos dos fases, un solo componente, y se encuentra en equilibrio. No hay reacción y no hay relación. Nos va a dar una variable intensiva e independiente, donde puede ser temperatura o presión. ¿Por qué no las dos? Esto se puede interpretar en el diagrama de fases del agua, ya que como dije con anterioridad, ese sistema se encontraba en equilibrio entre líquido y gas. Entonces nos ubicamos en este punto, donde si nos dan una temperatura, nos va a dar por equilibrio, por la naturaleza, la presión. Si nos da una presión, nos van a dar la temperatura. Entonces solo necesitamos una variable y nada más. Mi nombre es Ninasca González y voy a explicar la constante de equilibrio K. Debemos de tener en claro que una reacción reversible puede proceder tanto hacia productos como hacia reactivos. Y el equilibrio se da cuando la velocidad de una reacción hacia adelante es igual a la velocidad de una reacción en el sentido inverso. Las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes en el equilibrio. Y la constante de equilibrio K se expresa como la relación de concentración molar entre los reactivos y productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura, por lo que esta siempre hay que especificarla. Dada esta ecuación, tendremos una reacción genérica de la siguiente manera, donde nos dice que K sub C, el equilibrio, es igual a los productos de la concentración de los productos sobre los productos de concentración de los reactivos. Pues bien, como ya mencioné, ¿no? En el numerador vamos a encontrar o colocar los productos y en el denominador vamos a colocar los reactivos. Cada término de esta reacción va a tener
un número elevado, que nos indica que es el coeficiente estequiométrico de cada reacción ajustada. Pues bien, ahora, ¿cómo sabemos cuál es la magnitud de K sub C acerca de la reacción en equilibrio? Pues bien, cuando K sub C es muy grande, que es en 1000 o mayor que 1000, tendremos mayormente especies de productos en el equilibrio. Y cuando K sub C es muy pequeña, que es de 0,001 o menor que este valor, tendremos entonces mayormente especies de reactivos en el equilibrio. Cuando K sub C se encuentra entre 0,001 y 1000, nos indica que tendremos concentraciones significativas, tanto en las especies de los productos como en los reactivos en el equilibrio. A continuación, un ejemplo. Nos indica que vamos a conocer o a calcular K sub C a partir de las concentraciones en equilibrio, donde nos dice que vamos a buscar la velocidad del dióxido de azufre y el oxígeno para producir trióxido de azufre, donde a cierta temperatura T y midiéndose las siguientes concentraciones de dióxido de azufre, que nos indica que es 0,90 molar, oxígeno que es 0,35 molar y trióxido de azufre que es 1,1 molar. Pues bien, esta es nuestra reacción genérica, donde en el numerador colocaremos el producto y en el denominador los reactivos. Aquí introduciremos las concentraciones en el equilibrio, o sea, los datos que ya nos están dando, y calcularemos, donde nos indica que la constante de equilibrio es 4,3, y esto nos indica en la magnitud de K sub C que cuando se encuentra entre 0,001 y 1000, entonces tendremos concentración significativa tanto de productos como de reactivos, lo que nos indica que la reacción está en equilibrio. Gracias. A continuación mi compañero Kenny Almeida y mi compañera Daniela Molina. Hola ingeniero, mi nombre es Kenny Almeida Vargas y yo les voy a explicar acerca del equilibrio químico en disoluciones de electrolitos. Los electrolitos son aquellas sustancias que en una disolución o también como sólido fundido son capaces de transportar la energía eléctrica gracias a sus iones. Los equilibrios en disolución más comúnmente estudiados son los equilibrios iónicos en disoluciones acuosas, y estos a su vez son importantes tanto en química inorgánica como en la bioquímica. El equilibrio químico es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan los cambios en cierto intervalo de tiempo, pero a pesar de que pasa esto, se siguen reaccionando entre sí las sustancias que están presentes. Todos los procesos químicos evolucionan desde los reactivos hasta la formación de los productos a una determinada velocidad hasta que la reacción sea completa. Los electrolitos son sustancias moleculares o iónicas que disueltas en agua fundida aportan iones, como les dije anteriormente, y se clasifican de acuerdo con sus fortalezas, tanto en electrolitos fuertes o electrolitos débiles, y también de acuerdo con su solubilidad, tanto en solubles como poco solubles. Y dentro de los electrolitos podemos encontrar ácidos y bases, que pueden ser débiles o también fuertes. Este tema tiene una clasificación, la cual se basa en las fortalezas tanto en electrolitos fuertes como en electrolitos débiles. Los electrolitos son sustancias que producen iones en ciertas disoluciones, y estas disoluciones a su vez presentan conductividad térmica. Esta clasificación se da mediante un determinante dado. El electrolito fuerte es el que está totalmente disociado y pueden ser el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico o el sulfato de manganeso. En cambio, el electrolito débil es aquel que no está disociado completamente y puede ser el amoníaco, el dióxido de carbono, entre otros. Ya. Ahora tenemos una clasificación de acuerdo a su estructura en electrolito verdadero y electrolito potencial. El electrolito verdadero es donde se forman los iones, pero mediante el estado puro. La mayoría son sales, como el sulfato de cobre y el cloruro de sodio. Estos, cuando se disuelven en un disolvente, los iones se separan del cristal y quedan solvatados de un don. Cada ion rodeado por moléculas del determinante va a ser unida a él por fuerzas electrostáticas. En cambio, en lo que es el electrolito potencial, este va a estar formado por moléculas sin carga en estado puro.
cuando se disuelve, parte de él reacciona químicamente con el disolvente, dando así iones. Como podemos observar aquí, el ácido clorhídrico más agua nos va a dar el ion hidróneo. Bien, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy Daniela Molina y voy a continuar explicando. Equilibrio de solubilidad. En soluciones de electrolitos fuertes, la totalidad de las moléculas se encuentran disociadas, es decir, las reacciones que describen el proceso de disolución ocurren principalmente hacia la derecha, como por ejemplo en el siguiente caso. Se trata de sistemas que no están en equilibrio, pues la velocidad hacia la derecha es varias veces superior a la velocidad hacia la izquierda. Por el contrario, es una solución de un electrolito débil. Parte de las moléculas se halla disociada y parte conserva su estado molecular, situación en la cual se alcanza un estado de equilibrio. Para el ácido acético podemos representar esta situación que vemos aquí. Disociación de ácidos. Cuando estas sustancias se disuelven en agua, son atraídas por los polos positivos y negativos de la molécula de agua, con lo cual se produce la disociación de la molécula de ácido. Durante este proceso se liberan iones H1 llamados hidrogeniones. Se trata de átomos de hidrógeno que, al carecer del electrón correspondiente, actúan como partículas positivas o protones. La disociación de un ácido cualquiera se puede representar así. Si el ácido es un electrolito fuerte, la disociación se produce en un 100% y la probabilidad de la reacción reversible es prácticamente nula. Si el ácido es un electrolito débil, los iones formados tienden a agruparse nuevamente, haciendo que se establezca un equilibrio entre el ácido y los iones. Como cualquier situación donde se presenta un estado de equilibrio, se puede calcular la constante de equilibrio para la solución, denominada constante de disociación Kd. Cuando se trata de un ácido se le llama constante de acidez Ka. Para la reacción anterior sería Ka es igual a H por A dividido para HA. Disociación de bases. Es un proceso similar al descrito para sustancias ácidas, pero donde se liberan iones OH2 o hidroxilo. Para bases débiles se establece rápidamente un estado de equilibrio iónico y para el cual se tiene una constante de disociación conocida como constante de basicidad Kb. En forma general, el proceso para una base se representa de la siguiente forma, donde Kb será igual a M por OH dividido por MOH. Disociación de sales. La mayoría de las sales son solubles en agua y establecen situaciones de no equilibrio en las que todas las moléculas se hallan disociadas. En cambio, cuando una sal poco soluble se disuelve en agua, se alcanza un equilibrio entre los procesos de disolución y precipitación, y se representa con la siguiente ecuación que vemos aquí. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Luis Zamora. Voy a hablar acerca del equilibrio químico en mezclas de gases ideales. Antes que todo, voy a dar una pequeña introducción. Equilibrio químico en mezclas de gases ideales. Una reacción química tiene como tendencia espontánea hacia el equilibrio, que es medida por la energía libre de Gibbs, la cual presenta la cantidad disponible para poder realizar un trabajo. Equilibrio químico en mezclas de gases ideales. Bueno, tenemos la siguiente ecuación, donde delta G es igual a menos RT, logaritmo natural de KEQ, que esta ecuación se la conoce como equilibrio químico de los gases ideales, donde delta G es la energía libre de Gibbs, R, la constante de los gases ideales, la T, la temperatura, y KEQ, la constante de equilibrio a presión estándar equivalente a un bar. En el delta G
Para una reacción dada de gas ideal es una función que depende de la temperatura y es dependientemente de la presión, volumen y cantidades de las especies en la reacción en la que se mezcla. La energía libre de Gibbs es una función de estado. Esto quiere decir que depende solamente de las condiciones finales e iniciales. Además es extensiva, que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química. La energía libre de Gibbs, originalmente llamada energía disponible, fue desarrollada en la década de 1870 por el científico estadounidense Josiah Willard Gibbs. En 1873, Gibbs describió esta energía disponible. El estado inicial del cuerpo, según Gibbs, se supone que es tal que se puede hacer que el cuerpo pase de él a estados de energías disipadas por el proceso reversible. En su obra magna, en 1876, sobre el equilibrio químico de sustancias heterogéneas, un análisis gráfico de sistemas químicos de múltiples fases. Realizó sus pensamientos sobre la energía libre de químicos en su totalidad. En termodinámica, la energía libre de Gibbs, antiguamente denominada energía libre de Gibbs, energía libre o entalpía libre, es un potencial termodinámico. Esto quiere decir que es una función de estado extensiva con unidades de energía que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química a presión y temperatura constante y se simboliza con la letra G mayúscula. Buenos días, mi nombre es Axel William Chencaibone y yo voy a seguir a continuación del tema de equilibrio químico en mezclas de gases ideales. Ya. Como primer punto tenemos aquí la representación de la ecuación termodinámica fundamental de una mezcla de gases ideales. Entonces, la ecuación de U, que vendría a ser el potencial químico de un gas ideal, donde P es la presión parcial que ejerce cada gas. Entonces, si se toma como expresión general de una reacción donde todos sus componentes son gases ideales, la vamos a tener representada por A más B de una reacción que puede ser directa o reversible, donde nos da C más D. Ya, y entonces aquí tenemos la condición de equilibrio, donde la sumatoria de B, que vendría a ser el coeficiente estequiométrico, por el potencial químico. Lo que se vendría a representar, como se ha venido realizando en anteriores ejercicios, como los productos menos los reactivos, como lo podemos observar aquí, donde se igualó la reacción de los reactivos igual a productos, y acá pues ya se tiene que los productos menos los reactivos, ya. Ya en la siguiente parte, como tenemos donde vamos a sustituir la condición de equilibrio dentro de la reacción de los productos menos los reactivos, lo cual nos va a dar la siguiente expresión. Y podemos ver que aquí se ha introducido lo que fue la ecuación fundamental de una mezcla de gases ideales. Ya. Entonces, como el potencial químico va a ser igual a la energía de Gibbs para una sustancia pura, entonces la representación de la variación en energía libre de Gibbs estándar de la reacción se va a representar de la siguiente manera, donde la energía estándar de Gibbs va a ser igual a menos R, que va a ser una constante de los gases ideales por la temperatura. Y aquí ya tenemos lo que sería la parte de acá ya más simplificada, donde tenemos el logaritmo natural de la presión del componente dividido por la presión parcial. Y asimismo de aquí de los productos menos de los reactivos. Ya, entonces esta presión también se va a reducir a esta de aquí. Y aquí donde podemos notar donde se ha introducido LQ. ¿Qué es LQ? Ya, como se igualaron todos los logaritmos, entonces se va a apreciar lo que es el índice Q
que resalta exclusivamente el hecho de que las presiones parciales utilizadas en esta ecuación son de equilibrio. Entonces, esto es así que nos va a definir la constante de equilibrio estándar Kp normal para la reacción entre gases ideales. Esta expresión a su vez se reduce a la ecuación de equilibrio para una mezcla de gases ideales. Ahora tenemos aquí la energía libre de Gibbs va a ser igual a menos la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural que multiplica a la constante de equilibrio Kp normal. Cabe recalcar que para el equilibrio de una mezcla de gases ideales se necesita de altas temperaturas o en tal caso de un catalizador para así promover lo que sería la reacción. Muchas gracias.